¿Qué le dirías a alguien que Bueno. siente que está repitiendo algo en su vida y no sabe por dónde empezar? Que un sufrimiento no ha sido asimilado, ha sido callado, ha sido silenciado, porque no es lo que yo vivo con mi papá ahora. Es mucho más complejo, es mucho más profundo. Y para mí fue como, esto es lo que a mí me pasó en Brasil. Para mí lo programamos todo desde el sufrimiento de nuestros padres. Bueno, bienvenidos a este podcast. En este primer episodio va a ser un podcast un poco nómade, así a donde me lleva la vida. Voy a ir entrevistando a personas que me inspiran, cosas que me intrigan, preguntas que tengo hace un montón, mucho ligado a todo lo que tiene que ver con espiritualidad, nuevas terapias, cosas que quise hacer, que quiero hacer, que hice y que me quedé con cuestionamientos. Así que hoy en este primer episodio viene Luis Espinosa. Él es biodescodificador y nos va a contar todo sobre este método, esta forma de encarar los síntomas, la enfermedad. Este es una gran oportunidad para empezar un podcast, un canal que quiero hace mucho tiempo, y acá Luis nos quiere contar, hace 12 años ya que tiene su escuela de biodecodificación y nos va a contar las bases, los principios, su experiencia, qué pasa cuando repetimos patrones, qué quiere decir, todas las preguntas que te hiciste, si es igual que la vida de programación o no. Y estamos acá en Barra de Lagoa, en Florianópolis. Ajá, ¿Me olvidé de algo en tu presentación? No, bueno, hace 12 años que tengo la consulta y entonces hace 7 que estoy haciendo formaciones. Sí. Ah, Síncronos, Sí, tu exacto, escuela. Exacto. La verdad que mucho de esta entrevista me trajo a mí una pregunta que traigo de forma personal. Siento que a partir de los 40 como que empezamos a registrar con mucha más facilidad si estamos repitiendo un patrón o no. No sé si tiene que ver con la madurez o si es algo personal, pero lo veo yo también en astrología. Y entonces vengo como viendo que repito cosas al detalle. Patrones de mi mamá o cosas que en el pasado sucedieron en mi infancia, la estoy repitiendo, pero con detalles que dan escalofríos y me pasa en consulta también. Así que la primera pregunta que te quiero hacer... Vale. ¿Qué le dirías a alguien que Bueno. siente que está repitiendo algo en su vida y no sabe por dónde empezar? Vas al grano. Voy al grano. Sí. Entonces, lo primero es interesante, ¿no? Porque me gustaría empezar con un poco de contexto, ¿no? Que a veces el contexto es lo más importante, y es la idea de que, o sea, la bioscodificación lo que hace, y las terapias que se le parecen, desmonta la idea del yo. Es decir, a nivel psicológico, cómo tú has vivido eso con tu mamá, cómo tú eso has vivido con tu papá, ¿no? Cómo has vivido eso con tus hermanos, cómo viste eso de pequeño. La bioscodificación lo que hace es ampliar desde el principio esa visión y te entiende como una parte de un proceso que va más allá de ti, de un sistema familiar que vive unas experiencias que no son asimiladas y que por tanto tienden a repetirse, que es algo que iremos viendo, ¿no? Pero en general me gustaría empezar con este contexto, ¿no? Sí. De que nosotros formamos parte de un flujo de información que está instalado en la historia familiar, que es nuestra historia familiar, y por necesidad del propio sistema, nosotros como individuos tenemos la orden o somos influenciados e invitados a repetir eso en nuestra vida. Nosotros eso no lo sabemos y desde ahí dentro pues lo vamos a vivir. ¿Por qué? No entiendo. Y la bioscodificación es lo que le va a dar la respuesta ¿por qué me sucede esto de nuevo en mi vida? Y te lo va a contar clarísimamente ese proceso. O sea que lo primero es un poco liberarse de esta percepción de que somos un individuo que nacimos de un repollo completamente separado de nuestra familia y nuestro clan. O sea, la primera mirada es, hay algo más grande que está influenciando lo que te sucede y no estás solo también, no estás sola. Exacto. ¿No? Es lindo. En sí, tiene su parte buena y su parte... Ya me siento mejor, ya estoy mejor. Sí. Y antes de continuar con esto, como si hay alguien que nunca hizo biodescodificación, ¿cómo le explicarías qué es? Yo explicaría, lo suelo explicar así para que sea un poco rápido y no aburra mucho, que es que todo aquello que sucede en nuestra vida está programado en nuestro inconsciente. Es decir, nuestra vida es el despliegue de la información que existe en nuestro inconsciente y que, por tanto, todas las enfermedades físicas, cosas que nos suceden, patrones repetitivos, conflictos emocionales, todo lo que te sucede, cualquier cosa, en realidad es una expresión de ese inconsciente que está expresando eso porque no tiene otro remedio. Es decir, es un proceso, nuevamente, que expresa ese sufrimiento. Antes, un poco estábamos hablando de esto, me has dicho que yo conscientemente no quiero. Me gusta mucho como lo has dicho, ¿no? Un proceso que yo no quiero, pero que me sucede. Entonces, la idea del inconsciente es que sí que lo quieres, pero no sabes que lo quieres. Entonces, dentro de ese contexto,
podemos justificar y entender cualquier tipo de enfermedad o problema que la persona tiene en su vida. Pero en realidad, o sea, porque claro, es una terapia, pero en realidad lo podemos usar para entender, o sea, terminamos entendiendo en el mismo camino de ir a comprender una enfermedad porque la persona trabaja de lo que trabaja, porque tiene el tipo de pareja, porque es así, porque es asá, y vamos entrando dentro de su estructura inconsciente, de cómo esa persona vive la vida y su experiencia en este mundo, ¿no? Y trabajamos con esa información, desbloqueando lo que ella percibe como un problema. No sé si se entiende. Sí, me gusta. Vale. Por ahí sería un poco como Jung también, ¿no? Como que lo que no traigo a la conciencia, si lo repito, o sea, si no lo acepto, persiste. Exactamente. Y esa es una de las bases. Y yo cuando entiendo esta terapia y la pienso una y otra vez, al final es teoría de trauma, simplemente mucho más detallada, mucho más matices, que tiene de la historia familiar, pero en el fondo es que un sufrimiento no ha sido asimilado, ha sido callado, ha sido silenciado, y eso debe ser abierto de nuevo. El inconsciente te pone una enfermedad para que sufras algo que solo puede ser vivido a través de esa enfermedad. Y es ahí donde nosotros entendemos que existe toda una codificación inconsciente, biológica, que es capaz de programar tal enfermedad a tal edad, en tal persona, con tal fuerza exacta para que tengas la experiencia que es necesaria que tengas en base a esa historia familiar, a ese sufrimiento. Por un lado, alguna parte de esto me resuena con las constelaciones. ¿Qué dirías qué diferencias, similitudes? Porque una similitud hay, ¿no? Con esto de la repetición y de sanar el inconsciente. Sí, tiene muchísimo que ver porque trabajamos con la misma idea del sistema familiar, ¿no? Es una terapia sistémica, pero a mí últimamente, que me han preguntado bastantes veces esto, me gusta remarcar que hay constelaciones familiares que trabajan con el sistema y hay constelaciones familiares que trabajan con la historia familiar. A mí me gusta la historia familiar, porque no es lo que yo vivo con mi papá ahora, es mucho más complejo, es mucho más profundo y por eso a veces es difícil de explicar, ¿no? Pero lo que mi abuelo vivió cuando era pequeño y a la edad a la que lo vivió, a mí me afecta. Es decir, yo voy a encontrar un hecho a la misma edad que tiene tanto que ver y que me programa tantas cosas, que entonces sí, tiene mucho que ver, pero eso, depende de la persona que trabaja en la constelación y después la manera en cómo deducimos esa información. Porque la constelación familiar va a invocar el campo a través de los sistemas que la persona ofrece, pues mis emociones, ¿no? La persona se siente mal, se marea, llora, le duele una parte del cuerpo. Yo siempre digo que la descodificación lo hace a nivel de una deducción matemática, si quieres. Mira, a tal edad te sale esta enfermedad, que ya sabemos que simboliza esto. Lo vives así, por esta cuestión que se te dispara, tal, y mira a tu abuelo. Y es exactamente, o sea, es como una cerradura y una llave, es decir, encaja tan bien que no hay ninguna duda. Entonces, nosotros deducimos la historia. Me dan muchas ganas de preguntarte, quizás entiendo que también es por esto el inconsciente, pero voy a preguntar como una completa ignorante, en todo caso, que no sé tanto de la teoría de la biodescodificación, ¿cómo es que se transmite la información de este abuelo que tuvo esa enfermedad de esa edad? Porque esto pasa un montón, o sea, lo que decís es muy interesante porque a muchas personas les pasa que tienen la misma enfermedad que su mamá o que su papá a la misma edad, ¿no? Como, no sé, mi papá se infartó a los 50, a los 50 tengo un infarto, por ahí sobrevivo, por ahí no. También me dan muchas ganas de preguntarte, vos decías, una enfermedad que viene en el momento correcto, ¿qué pasa cuando nos morimos? O sea, tengo muchas preguntas. Pero vamos primero, vamos a dejar la de la muerte para un poco más tarde. Sí. No, y por ahí sí, como me interesa esto de cómo se transmite esta información para que el día de mañana yo tenga la misma enfermedad que mi abuelo a la misma edad. Entonces, sí, primero que todo, seguramente tú no tendrás la misma enfermedad. Lo que a él le pase te va a programar una enfermedad a ti a la misma edad. Lo digo como Mati. Pero viste que a veces se repite también. Puede ser, pero no siempre... No siempre tan es así, al detalle. pero sí, exacto. Cuando es así es una repetición directa. Es decir, la historia sería heredada de un poco más arriba que le programa la enfermedad y como no se soluciona se repite. Pero bueno, ya entramos en... Está bueno. Pero es así, la descodificación es el detalle, lo tenemos a ese punto, ¿no? Para mí hay varias perspectivas. A un nivel más biológico, si quieres, para mí la solución está en entender que la mente no es local. Nosotros tendemos a pensar que la conciencia está dentro del cerebro, encerradita, pero cada vez sabemos más que eso no existe. Es decir, existirían, y esto lo apoya mucho la teoría de los campos mórficos de Rupert Sheldrake, que existiría una mente extendida conectada a un campo de información. Del inglés field, ¿no? Que es la idea de que hay algo cuántico, como algo un poco no físico, como un internet familiar,
donde nosotros pues, una nube. Con nuestro wifi nos conectamos y recibimos eso. Entonces sería un poco el proceso que existe, pero pues tampoco lo vamos a explicar todo aquí ahora, pero el por qué es lo más importante, el por qué eso sucede, cómo yo me voy a conectar con la historia de la abuela o del abuelo, y eso sucede a través de los vínculos del amor, que sí lo habla muy bien las constelaciones familiares, y para mí es muy cierto, aunque por ejemplo, ¿no? Vale, pero yo no conocía a mi abuelo materno, por ejemplo, ¿cómo puede ser que yo herede eso? Bueno, tú amas mucho a tu mamá y tu mamá tenía un vínculo muy fuerte con él. Eso te conecta inevitablemente a través de esos vínculos. Es decir, se dibujan unos caminos muy específicos por donde tú terminas siendo la compensación de muchos procesos no terminados y no asimilados de ciertas personas del árbol. Normalmente funciona así. Yo amo mucho a mamá, mamá ama mucho a su mamá, entonces pues yo, mi mamá y mi abuela vamos en pack. Por ejemplo, ¿no? Mi madre ha perdido a su abuelo muy joven. Ella tenía 7 años y su padre se muere. Y era su padre querido porque la madre era muy mala con ella, se sintió sola en el mundo. Sí. Medio le programó una depresión, una tristeza muy fuerte en su vida, ¿no? Mi madre crece, supera eso teóricamente, conoce al papá y me tiene a mí. Sí. Y yo soy su primer varón. Puedo tener una hermana mayor, por ejemplo, yo voy a ser su primer varón. Entonces yo voy a cumplir el requisito simbólico perfecto para reparar eso. Ahí ya tenemos una edad, que es a los 7 años míos, que es la edad a la que ella se quede huérfana. Eso va a ser importante. Algo me puede suceder. Por ejemplo, casi me muero, voy a coger una enfermedad de pulmón, algo que tiene que ver, que ya me va a ir sintonizando y ya vemos a la persona empieza a ver, ya veo por dónde vas. Y yo voy a ser mi abuelo. Y dices, claro. Porque delante del amor inmenso que yo tendré hacia mi madre, ¿qué voy a ser? Papá. Voy a ser ese elemento. Es decir, es algo que ha faltado y el inconsciente dice, si ha faltado, no te preocupes. Te pongo un hijo y le enchufo todas sus cualidades, tú vas a ser tu abuelo. Y eso te conecta con un ancestro que tú no has conocido, pero a través de un vínculo concreto. ¿Y por qué no el marido? ¿Por qué no elegiría a un marido que tenga un patrón similar, que se muera a los 7 años del hijo? ¿Entendés? ¿Por qué al hijo y por qué no? Porque seguimos la línea de la madre ahí para la explicación. Vale, es lo que tiene que decir por ahí, la madre como repiten el hijo y no en la pareja. Es que también en la pareja. Puede ser ambas. Y eso es lo muy curioso, que muchas personas en la consulta, yo siempre hablo de puntos de perspectiva, de focos, es decir, la persona viene con un conflicto, ¿no? Sí. Yo siempre me siento triste, no sé cuántos, medio tal en el mundo, ¿no? La persona viene con esto. La persona no viene con que mi madre es huérfana desde los... No. Claro. Y cuando empieza a entender eso, nos damos cuenta de que el papá a los 7 años se le murió su abuelo preferido, por ejemplo, o su mamá. Claro. Entonces, te das cuenta de que una cosa no quita la otra. A mí me gusta mucho decir que el inconsciente se superpone un montón de capas que entre todas ellas son sincrónicas, y eso a veces da impresión. Hay veces que en las consultas que la persona le empieza, dice, ¿qué está pasando? Y dices, es que acabas de caer en el punto de la perspectiva correcta donde todo se explica de tu vida, todo, la edad a la que te pasan las cosas, los ciclos, cómo vives, porque claro, vas a vivir la enfermedad o algo parecido por el cual el abuelo murió, también vas a vivir la tristeza que la mamá tuvo, también puedes heredar cosas de la abuela que se quedó viuda, y claro, todo eso se superpone y el inconsciente consigue la manera para que tuviese una experiencia súper concreta, que aparentemente es aleatoria, pero cuando lo ves de ahí dices, están todas las fichas, todas. Y como decimos, cuando colocas a la persona ahí en sesión, le empiezan a caer las fichas. En clase lo decimos así. Ves a la persona y le está cayendo las fichas. Como para, ¿qué me está pasando? Y dices, eso es la bioscodificación. La bioscodificación es que hay un cable por ahí en tu vida que es una historia que son varias al mismo tiempo. A mí me gusta la historia familiar, porque no es lo que yo vivo con mi papá ahora. Es mucho más complejo, es mucho más profundo. Y ahí me dan muchas ganas de preguntarte, como, bueno, yo voy a sesión, yo hice alguna sesión y tomo esto del momento eureka total de... estoy repitiendo como lo mismo que en verdad sucedía cuando mi mamá viajaba, ahora tengo vínculos que están y no están, y es la repetición de mis 10 años, porque tampoco puede ser, no tiene por qué ser una muerte y una fatalidad, sino como una forma de la energía y la repetimos. Correcto. Pero me dan muchas ganas de preguntarte, entonces yo voy a consulta, lo identificamos. Vamos a decir, mira, es igual que cuando tu mamá viajaba a tus 10 años. Sí. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué pasa en la consulta? ¿Cómo nos damos cuenta? O sea, porque, me di cuenta y después
ya está, no, estoy curada. Sí, en la mayoría de casos sí. O sea, y hay varias cosas que suceden en la consulta o en donde suceda eso, en el curso, en una conversación a veces. Estás haciendo una cerveza con un amigo que empiezan a caer fichas y dicen, madre mía, la que hemos encontrado. Queremos ser tu amigo. Todos queremos ser amigos de Luis. No, y es verdad. Y, por ejemplo, hoy he tenido un cierre de sesión con una chica y fue la segunda sesión. Me ha dado permiso para contar todo esto. Entonces, era una chica que ella estaba con bulimia desde los 16 años. Está con 36 años, entonces, hace muchos años. Y había ido a psicoanalistas, había hecho un montón de procesos. Y, bueno, claro, hay abusos en la infancia, la mamá no la querían. Entonces, lo de siempre, un poco, en un momento me gustaría hablar de eso, ¿no? De ese yo que el psicólogo busca a veces aquí directamente. ¿Qué sucedió? O sea, rápidamente vemos en la segunda sesión de que su mamá de pequeña no comía. Es decir, durante 6 años de la vida de la mamá le tuvieron que hacer 2 transfusiones de sangre porque se iba a morir de inanición, de no comer. Wow. Y le digo, ¿de qué? De no comer. Digo, ¿y la solución? Comer. Digo, ¿qué? Comer. La persona... ¡pah! Ay, me dan ganas de llorar. Vale. Porque es interesante, porque eso es una cosa tuya, tendrás que trabajar mucho, muy pesado, porque cosas psicológicas aquí es diferente. ¿Lo entendió? Desde ese día, que esto hace 3 meses, hoy le preguntaba y dice un 85% se me fue en ese momento ya. 85%, y yo sé que no va a volver. 85% es mucho. Es decir, no era una desvalorización, que puede haberla, todos tenemos, no era que no la habían querido, que puede ser a todos. Obvio, o sea, estamos acá es para eso, porque eso no sucede mucho. No, sí, pero no. Y claro que tiene que ver una parte de la historia, porque si vamos más arriba, una generación más arriba, un niño se murió de lo contrario, de gordura. Curioso, pero sí, en la 4ª generación, la bisabuela y el bisabuelo tienen un bebé fuera del matrimonio y ese bebé nace, como en vergüenza total, lo esconden y se morirá de gordura, que se llamaba en esa época, así. Okay. O sea, así que esa es la historia que nos llega. Gordura, esa es la historia que le cuenta a la familia. Listo. En la siguiente generación tenemos lo contrario, que es una niña que no va a comer. No es casualidad. Claro, solo es casualidad si tú lo miras así. Y esto tampoco es lo que hace casualidad que haya sido excluido, ¿no? Exacto. Y ese bebé, exactamente, ahí lo has entendido. Hay cosas en la vida de la persona que generan esa sintonización. Que la persona, porque su hermano y su hermana, o sea, sus hermanos sí eran buscados. Era ella la única no buscada, la no esperada. Y habían pensado de abortar, de no abortar. Eso es lo que hace que esa historia familiar descienda allá y te programa toda la vida. ¿Y a qué edad le llega la bulimia? A los 16 años. ¿A qué edad esa bisabuela se quedó embarazada? A los 16 años. Claro, es así, cuando tum, pam, es así, te da una descarga, porque es una información real, instalada en el árbol, que está dirigiendo toda tu vida. O sea, que también es como una especie de lealtad, como decir, como mamá todo esto no para comió, llegar a decir, yo no como. Sí, exacto. La lealtad familiar es un elemento que yo siempre digo que lo entendemos, pero no hablamos de él. Es lo que lo mueve todo, es el telón de fondo, la lealtad familiar. Nos vamos a dar cuenta en algunos casos inmediatamente que esa persona, porque ya ese síntoma el motivo de consulta se desvanece frente a esa conciencia de entender de dónde viene esa historia familiar. Como que no es que después tenés que hacer algo más, sino como que sucede. Hoy he tenido otra sesión con otra persona que el otro día insinué que había habido un abuso con tal persona de su árbol. Antes de cerrar, digo, mira, te pongo esta idea en la cabeza a ver qué pasa. Soñó ciertas cosas, un sueño que te viene a decir, la has clavado, es eso, y digo, ¿y qué tal estás? Dice, 85% de lo que me pasaba se me ha ido. Y esa era la segunda sesión también. Entonces es eso, es encontrar la historia y darle al botón y esperar a ver qué pasa. Entonces ahí sí que empieza, la mayoría de veces es así, a veces no, y yo siempre digo, porque es eso, ¿no? ¿Cómo sabes si sí o si no? Yo digo, si el síntoma no se va, yo no me cuelgo la medalla si no hay un cambio real y una comprensión y cosas que suceden en la vida de la persona, que esa es otra. El 85% suele suceder así rápido, pero de repente la persona te dice, ostras, esta semana me ha sucedido una historia, que dices, qué fuerte que te ha pasado esto, no es casualidad, que me ha dado más información, por ejemplo, o que me ha colocado donde yo siempre había reaccionado de una forma y por fin he conseguido reaccionar diferente. Una persona me amenazó y yo que siempre me callo, dije, no, disculpa, pero no. Luis, no me reconocía en ese momento. Y en ese momento algo sucedió. Y le dice a esa persona, pum, y esa persona dijo, vale,
Okay. Y desde entonces algo ha cambiado en mí. Es decir, pueden suceder cosas. ¿Y qué pasa? Por lo que contás, es como que cuando uno hace esa relación o la persona que viene a consulta está dispuesta a escuchar y a pasar por ese proceso y lo escucha, es como que eso se resuelve, digamos, bastante rápido, por decir una manera. Puede ser más de una sesión, me imagino pueden ser varias sesiones, debe ser un proceso. ¿Qué cosas sentís vos que no se resuelve? ¿Hay algo que no se resuelva, que vos digas, no, esto no es para la biodescodificación? Hay casos, yo creo que no hay temas específicos. Okay. Yo creo que hay procesos. Yo lo que siento es una pregunta muy compleja para mí esa, porque no he encontrado... A ver, por ejemplo, no encuentro pareja. No encuentro pareja es como... Porque es una cosa que, y esto últimamente me estoy metiendo mucho en eso, si algo no me genera mucho sufrimiento, es raro que lo puedas tocar. Es decir, mi opinión es que la biodescodificación trabaja mucho desde una punta de sufrimiento muy claro. Cosas que, por ejemplo, yo que me gustaría ser rico, pero no lo soy, claro, ¿hasta qué punto eso es una cosa con la que yo puedo trabajar? Entonces, cosas... O sea, que en serio te importe. Cosas más abstractas, que no generan un sufrimiento muy concreto. Bueno, pero no tengo pareja, hay mucha gente que sufre por no tener pareja. Sí, exacto. Pero decir que esa lo consigue. O decir que esa descodifica y lo consigue. Exacto, seguramente sí, seguramente sí. Pero, por ejemplo, y también aquí hay una cosa, que es mi historia. Es decir, claro, yo siempre veo cosas que digo, bueno, yo creo que esto sé porque no me funciona, que es porque aquí está el Menda con sus problemas. Claro, es decir, sucede mucho eso. Porque es una terapia que abre mucho el inconsciente. Pero, perdón, ¿qué es tu historia? No, mi historia es que si yo no encuentro pareja, es difícil que yo haga encontrar pareja a las personas, por ejemplo. Es decir, hay ciertos conflictos que están en mi historia familiar que, en mi opinión, mi cerebro se nubla porque hay un sesgo en mí también. Ok, o sea que también, también puede ser que tengas que encontrar tu biodescodificador para la temática que tengas. O el momento de la vida, porque también puede ser... el momento de la vida es muy importante. Bueno, es lo mismo con la astrología. Yo que soy astróloga es lo mismo. Exacto, a mí me gusta mucho la astrología y lo veo. Digo, claro, esto no se ha representado aún. Es decir, una cosa que te incomoda pero aún no ha terminado, o sea, no está madura como para caer, se nota. Y me ha sucedido de personas encontrar las llaves y solo 2 años o 3 después te envían un mensaje, oye, disculpa, soy tal persona, me dijiste cosas que yo no entendía, de repente me pasaron cosas, lo entendí, no te dije nada y tal, pero mira, por ejemplo, ya estoy embarazada y no lo estaba, ya tengo pareja, me acabo de casar, me acaba de bajar esa herencia, o sea, fue entenderlo y ¡pam! Y era una información que tú ya me habías dejado aquí, pero yo no podía entenderla en ese momento. Me ha sucedido varias veces. Okay. Y a mí también me ha pasado personalmente. Digo, yo saber historias y ahí se quedan y de repente me pasa algo y ¡pa! Y ahí sí hay el cambio. Muchas veces, ¿no? Por vos que sos terapeuta, yo que soy astróloga también, muchas veces unas personas llegan a convertirse en alguien que asiste en la sanación de otras personas porque hubo hechos en su vida que no comprendió, o que lo marcaron de alguna manera, o que nos lanzaron a una búsqueda. En tu caso, ¿hay algo particular que nos quieras contar que te haya traído hasta acá? Porque también es muy particular. Sí, mi historia es un poco rara. Yo, si lo miro así, para resumirlo un poco, mi vida ha sido un poco distinta desde siempre. Es decir, yo soy de un pueblo muy pequeño y con 18 años yo era el típico pues, que estudiaba muy bien, el Luis era médico, el Luis era no sé qué, y el Luis se fue de viaje y nunca más volvió. Entonces me fui a Nueva Zelanda un año, viajé de tal, volví para España, me metí en un movimiento social muy fuerte, de cabeza, monté 4 líos y me fui de viaje haciendo autostop por el mundo. Crucé el Atlántico en velero, haciendo autostop. ¿Cruzaste qué, perdón? El Atlántico. El Atlántico. En velero, haciendo autostop, o sea, barcostop. Estuve por África. Llegué a América del Sur y de repente un día en Rondonia, que es una región amazónica, conocí el ayahuasca. Conocí así de la nada, yo era una persona que no creía en nada de nada, materialista, por decir una forma, me voy a morir y va a desaparecer todo, y de repente, pues ahí en las culturas indígenas eso existe como una cosa muy normal, y fue como, bueno, pues estoy viajando, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Sí. Y pam. Y entonces, para mí, me metió en un proceso que en poco tiempo me transformó mucho, mucho. Y me llené de interés por todo. Entonces empecé a leer libros, a estudiar medicina china, o sea, volví para España después de un tiempo, de casi 2 años de estar así por aquí, Brasil, volví para allá a estudiar y me metí a hacer un montón de terapias. Y una de ellas, la biodescodificación, o sea, yo había estudiado ya medicina tradicional china,
Hacía reiki, sanación pránica, registros acásicos, era profe de Qigong, etc. Meditaba mucho y todo. Y de repente una amiga me hizo una sesión de bioscodificación, como yo la hago. O sea, me abrió el árbol, me empezó a enganchar las cosas y para mí fue como, esto es lo que a mí me pasó en Brasil. O sea, lo que yo viví, que me sacó de ese lugar que yo era y me abrió para empezar a ver las cosas de otra forma, tiene todo que ver con esto. Y le pregunté, oye, ¿qué es esto? Me dijo, mira, se llama tal, y mi profe, Óscar Hurtado, va a empezar a hacer un curso ahora. El profe de ella en ese momento. Sí, entonces yo me apunté al curso y ya al meterme ahí, mi profe, Óscar Hurtado, en esa época, que Óscar Hurtado, okay, lo veías trabajar y era como, este tío, o sea, este lo ve todo. Sí, realmente empecé a ver los casos de curación de su consulta, de sus cursos, y fue como, esto no es broma, tiene todo el sentido con lo que me ha pasado, y yo ya intuía esa conexión. Y desde entonces fui dejando la medicina china, todo, y me metí ahí. Y empecé a trabajar solo con eso. Ok, muy lindo. Bueno, me suena muy, muy Piscis todo esto, que es pisciano, no lo puedo evitar. Ah, es verdad. Digo, ¿cómo lo saben? ¿No? Natural, el talento natural. Me quedé como con una pregunta quizás previa a esto que me parece que me interesa. ¿Qué pasa con las personas que por ahí no logran resolver? Pues decir, bueno, llegaba esta enfermedad o este síntoma, ¿qué pasa con la persona que por ahí no logra resolverlo, no lo destraba? O sea, inmediatamente cuando vos narrás, bueno, la persona, no sé, el caso que dijiste, la persona con bulimia, o me imagino otros casos de enfermedades, vamos a biodescodificación, como que me agarra por un lado la ansiedad que nos pasa cuando conocemos una terapia nueva y pensamos que realmente puede sanar a tantas personas, como esto lo deberíamos aprender en la primaria. ¿Qué pasa con las personas que no logran descifrarlo y mueren? Como eso es algo que también es una lealtad, o sea, está bien, está mal, como no, porque quizás también es lo que tiene que suceder, no lo sé. Vale. Te tiro esa preguntita fácil vale. para que nos digas. Sí, yo lo llevaría un poco a un proceso transpersonal y es un poco por lo que estoy aquí. Es decir, yo quiero aportar a algo que para mí es como, ¿cómo puede ser que yo vea esto aquí, que lo veamos y mis alumnos y lo que yo he visto en los cursos donde he ido, ¿cómo puede ser que nosotros estemos viendo esto y nadie nos da bola? Es como, ¿qué tenemos que hacer? Porque vuelvo a lo del principio, yo para mí sería, por favor, mirad el árbol genealógico. Es decir, yo cuando empiezo a hacer una sesión con una persona, hago lo mismo que haría otro terapeuta, pero en vez de meter un papel, meto un árbol genealógico. Y eso es lo que me va a llevar obligatoriamente a buscar información ahí. Sí. Ostras, si papá te hacía esto, no me voy a quedar encerrado en cómo yo voy a vivir que papá me haga eso, sino por qué papá me hace eso. Ese piso de ahí arriba es lo que nos está faltando. Y yo siento que hay mucha, incluso en el movimiento alternativo, nos vamos para el ego, para las inseguridades, o sea, el yo. Estamos mega enfocados en el yo. Y el yo existe, pero es leal 100% al sistema. Entonces, existe, pero te lo saltas ya directo y te vas al por qué. Al sistema familiar. Exacto. Yo pienso del sistema, al sistema capitalista. No. Familiar. No, al sistema familiar. Quien es leal al sistema capitalista es porque simboliza algo como su papá, que ojalá todos tuviéramos dinero. Y es así, a nivel político, cuando yo lo veo mucho aquí en Brasil, que hay una política muy... estudia la historia de la persona y lo ves rápido. ¿Por qué esa persona vota lo que vota? Todo entraría. Entonces, sí que yo siempre voto el sistema familiar como lo primero. Es lo que te lo explica todo. Te explica el individuo y cómo el individuo va hacia el social, cómo se relaciona en pareja, cómo cuida a sus hijos, qué tipo de ideología tiene, qué tipo de libro y filosofía va a seguir, todo. Y es que es así, está todo ahí realmente. O sea que sería, digamos, sería muy positivo tener esta herramienta. Para mí sería... O sea, lo antes posible, digamos, de una manera. Sí. Me da un poco igual lo mismo que me pasa con la astrología cuando empezaba a estudiar esta cosa de como querer evitarte el conflicto, ¿no? Como, entonces, ¿cómo esquivamos la muerte? Contanos, ¿viste? Como, si vamos a descodificar... Perdón que esté repetitiva con este tema, pero me interesa si eso es parte también de... O sea, porque alguien puede tener una enfermedad y morir y esa es parte de su aprendizaje en esta vida, para ese alma o para ese clan. O no sé, esto por ahí me interesa a mí, ¿no? Como decir, que es como una falla, porque también hay personas que... Claro, ahí es una movida contestar a esa pregunta para mí. Yo creo que sí, es decir, porque a mí me gusta mucho la astrología, entonces yo cuando vi eso dije, mira, tengo esto que me gusta, la astrología, y tengo esto que lo controlo, ¿cómo lo junto? ¿Cómo yo
Y para mí ahí entiendo de que sí, cada uno termina viviendo un proceso dentro de esa familia y tiene una función dentro del mundo de la conciencia. Llega a un mundo donde ya hay una información y la va a transmutar. Okay. Dependiendo de cómo haga las cosas, lo va a hacer mejor o peor, más rápido, más lento, con menos o más sufrimiento. Pero mi sentir cada vez más lo veo así. Es un proceso donde tú entras en un sistema, es decir, la lealtad sería algo anterior, incluso es como yo me meto ahí y yo voy a darle una vuelta a eso. Y eso, al mismo tiempo, me va a ayudar a mí como alma, entonces obligatoriamente me estoy saliendo aquí ya a yo aprender algo. Y yo, después de mucho tiempo de no querer aceptarlo así, no lo puedo concebir de otra forma ya. Okay, es decir, yo veo eso en ese proceso. Y siento que las personas que consiguen esa perspectiva les vuelve mucho más llevadero todos los procesos inevitables que la vida tiene, que no los que no conseguimos, yo en ese momento, o no conseguimos aceptar ese tipo de perspectiva. No, y quizás también desde esta mirada, la enfermedad, o sea, decirle un regalo cuando alguien está sufriendo es un montón, pero trae mucha información. No es que tiene otra mirada sobre quizás los síntomas. Exacto. Sí, antes preguntabas un poco, ¿no? ¿Y qué? Una persona que no puede, ¿qué hacemos con ella? Yo siempre le digo, sigue buscando. Tampoco puedes hacer nada más. Y es verdad, yo ahora el año pasado pasé un proceso así de enfermedad, no muy grave, pero bueno, me vi ahí. Y te das cuenta y dices, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues remar, o sea, entender, aprovecharlo y me vi agradeciendo el proceso eso. Dices, esa es la belleza, o sea, nadie viene aquí a joderte la vida. Hay un proceso y sí, a veces es muy duro y muy fuerte, pero la esperanza no hay que perderla y últimamente yo también invito a ciertas personas que están en procesos más complejos, digo, conéctate con la octava superior, es decir, no lo des todo aquí, conecta. Y si quieres, un poco la palabra de reza, ¿no? En Europa suena muy mal, ¿no? Pero pídele a quien tú creas que está ahí arriba, que te meta en tu proceso, pídele que te cure. Y esto es algo que yo en Brasil he aprendido. Pide que seas curado, porque si tú no pides, eso no se da. Y el proceso de cura es lo que tú has venido a hacer. Entonces, si lo entendemos así, tú le estás pidiendo al universo lo que en realidad debes hacer. Entonces, me parece una buena dirección, me parece que la persona vive una experiencia ahí dentro y se trascenden procesos que de otra forma, ¿qué vas a hacer? Y no negamos lo otro, no dejes de tomar medicamentos, o sea, no ocupa espacio ni tiempo hacer esto, es un tema interior, de siempre aplicar esa perspectiva. Y es eso, todos un día vamos a morir, y es una realidad y es muy fuerte, pero es verdad. Es como el meme, todos vamos a morir. Sí, y también pasa mucho, ¿no? Que ya pasado cierto tiempo, algunas personas en muy corto tiempo viven muchos traumas seguidos, ¿no? Entonces cuando empiezo a sanar y por ahí llegué a una teoría o una forma y después fui a otra, y después fui a otra, y hay un momento en el que también requiere cierta humildad, con esto que decís, a veces es un golpe fuerte porque no es el primero. A veces yo ya tuve una pérdida o tuve un abuso, o no sé, ya repetí lo del abuelo y sobreviví, y ahora estoy repitiendo lo de mi mamá, y ahora me encuentro con que estoy repitiendo. Y a veces es como agotador la sumatoria de, ¿no? Y un poco siento que este mensaje también es para eso, como decir, yo también como que me vi en ese lugar y la verdad que al final como que siento que volví a la zanja a pesar de ser astróloga, de vivir viendo patrones, o sea, mi trabajo es ver patrones, verme en uno otra vez o tener que sanar ese tema otra vez, como que al final lo que te devuelve es a la humildad, es lo único que te va a sacar de ahí, es decir, estoy acá para esto, o sea, si lo tengo que volver a sanar, lo volveré a sanar y eso también te lleva a buscar nuevas formas, nuevas terapias o ir más profundo, como que también es algo como el no darse por vencido, a veces dan ganas cuando son muchas cosas y a mí me pasa que me consultan mucho como, pero yo y esto, sí, pero bueno, será la vida. Y hay muchas personas, en verdad, muchas que no recuerdan o que no lo registran. Como que somos muchas personas que quizás tenemos como una sucesión de traumas y los seres humanos somos muy sensibles. No somos como muy sensibles, muy como permeables. Como una pregunta que te quería hacer tenía que ver con cuándo se impregna eso. ¿No? Porque por ahí en la astrología hablaríamos de la luna y cómo esto se impregna en mi infancia, los patrones o mecanismos que después se van a repetir, de los cuales yo tengo que salir para hacer brillar mi solaridad,
pero por lo que escucho esto viene ya impreso desde el nacimiento, digamos. O como un campo cuántico que se activa de acuerdo a lo que tenés que aprender. Es una buena pregunta. Yo siento que es difícil de explicar, porque hoy, por ejemplo, con esta chica que estamos diciendo, o sea, desde la perspectiva que lo veíamos, era como, en esta familia faltaba alguien que no estuviera buscado. Es decir, puedes ver la programación del nacimiento de la propia persona en la historia familiar. Como aquí faltabas tú, y dice, totalmente. Dice, Claro. ¿Lo entiendes? Y dice, perfectamente. O sea, Claro. tiene todo el sentido, porque yo he sido eso, Lluís. Le digo, bien. Y claro, la persona cuando está diciendo eso, está teniendo una... O sea, se mueve mucho en esa posición. Entonces, yo creo que depende, pero nosotros sí entendemos que durante el proyecto de sentido, que es un término adoptado por un psicólogo francés, Marc Fréchet, los 9 meses antes de la concepción, 9 meses durante la concepción y 9 meses después, ahí suceden cosas que no son casualidad y que vienen a marcar mucho. O sea, ahí tenemos, pues si vas a ser niño, si vas a ser niña, si fuiste querido, si no, si tu madre casi se muere, si tú al nacer tu hermano entró en celo. Es decir, ahí ya sucede una cantidad de cosas que si lo vas a mirar, también numéricamente, o sea, al 5.º mes de embarazo me pasó eso, pues a los 5 años ya tienes ahí. Entonces, a nivel numérico, a nivel de cómo sucede todas las cosas, se ve bastante replicado. Okay. También el abuelo se obsesiona con ese nieto, no con ese es el mío, ¿no? Dámelo y boom, y le envía todo. O sea, por ejemplo, ¿no? Okay. Porque eso es después, digo, oh, no, porque tu abuelo paterno dice, no, es que lo fuerte es que la has acertado. O sea, ese es el abuelo que cuando yo nací dijo, este es mío. Y dice, o sea, no te lo ha contado, tú lo has visto, ¿no? Entonces, en ese momento sucede mucho eso. Okay. Pero después también es a través del vínculo que se va haciendo. Entonces yo creo que hay programas más de proyecto de sentido, que lo llamamos, y más programas de que, por ejemplo, ¿no? El padre a los 7 años se muere, ahí eso no sucede en el proyecto de sentido, pero cobra mucha importancia. Entonces es delicado de decir algo concreto. ¿Será cada caso en particular? Sí, sí. Y te quería hacer otra pregunta que tiene que ver con, viste que hoy hay mucha información, o sea, yo puedo preguntarle desde a la inteligencia artificial hasta leer en un montón de notas, o sea, hay como muchísima información sobre biodesprogramación. ¿Qué pasa cuando, no sé, agarro un libro de síntomas y lo quiero aplicar a mí como, no sé, ¿no? O preguntarle a alguien que no tiene tanta experiencia, como, no sé, ¿qué ves ahí que puedas como indicarnos como, mira, esto debería ser así, o quizás está bueno acompañado de alguien, o porque nos encanta autodiagnosticarnos. Sí, sí, sí. Y quizás me parece que tiene cierta complejidad, ¿no? Como... Sí, he visto de todo, lo que más he visto es que no sirve de mucho. O sea, la persona le empieza a buscar ya más. Conflicto de pulmón, ¿no? Tengo un problema en el pulmón. Sí. Con falta de libertad. Me siento ahogado, me siento prisionero aquí. Vale, me sucede eso, o sea, encaja, eso sucede mucho. No, sí. mira, sí, vale, pero no se me va. ¿Ya? Y yo digo, busca la historia familiar donde eso encaja. Yo añadiría eso. Busca la historia familiar del código que estás leyendo. Resuena contigo porque tú tienes esa estructura experiencial, evidentemente, por eso tienes esa enfermedad, eso la bioscodificación lo tiene muy superado. Aquí, para los más frikis, voy a aprovechar. Los códigos de Claude Savart, para mí son los que van a misa. Todo lo otro está muy bien, pero los de Claude Savart no fallan. Entonces hay los de un montón de americanos. Esto sería lo que te explica. Hay que tener mucho cuidado. Lo que te explica cada relación, por eso digo, yo meto en, no sé, busco en internet, sí, pulmón, y me dice un montón de cosas que quizás no son. Y no tiene que ver también si sos esto diestro zurdo o eso es otra cosa. Claro, no. O sea, eso es en ciertas, sobre todo en el locomotor. Okay. Sí, es decir, eso tiene una idea muy funcional, lo digo porque ya es muy típico. Nosotros, hay gente, lo digo porque muchas, masculino o femenino, eso desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido biológico, es hábil o inhábil. Todo lo que yo vivo en mi lado hábil, en el diestro, y yo soy diestro, mi lado hábil es este. Nuestros profesores decían, si entrara un león por la puerta y yo tuviera un niño, yo cogería un palo con la derecha y cogería a mi niño con la izquierda. Totalmente. Esa es la lateralidad, hábil e inhábil. Entonces, yo siempre digo, tú te pones en la puerta de casa, pones tu lado hábil, tu lado fuerte, fuera. ¿Vale? Yo cojo un marco de la puerta, me meto fuera y me meto dentro. Todo lo que es izquierdo del locomotor es mis hijos, mi familia, mi casa. ¿A dónde agarrarías al bebé? Exacto. Es lo que yo protejo, mi pareja, es mi mundo interior. Es lo mío.
Lo otro es lo de los otros, es el social, el trabajo, el jefe, ¿no? Entonces, si una persona viene con el hombro mal, si es diestro, hay algo que ha sucedido con el trabajo, el peso del trabajo, está harto del jefe y tal. Si es el hombro izquierdo, no he podido proteger a mi bebé. Pero y es muy probable que aciertes. Cada persona tiene que hacer ese como especie de test para ver cuál es mi lado fuerte y mi lado... O sea, podría ser que el derecho sea el que... O sea, podría ser zurdo. Si eres diestro... Sí. Si eres diestro, sos diestro. El hábil es el derecho. Si eres zurdo, el hábil es el izquierdo. Okay. Sí. Bueno, los casos estos particulares que patean, no digo mucho, sí, en Argentina con el fútbol, no, yo pateo con la izquierda, pero no soy diestro. Sí. Eso para mí son anécdotas que sinceramente le quitan un poco de profundidad al tema, porque no es así como funciona. Y aprovecho para decir porque mucha gente y con personas que intentamos comunicar esto más, pero sistematicemos, digo, fíjate tú cómo son las cosas. Estamos diciendo que una enfermedad trae una historia que no ha sido escuchada. ¿Cómo yo voy a protocolizar eso? Yo necesito que la persona cuente la historia escondida. No, si es el izquierdo o el derecho, depende. La historia quiere que tú te sientes allá y le preguntes, a ver, ¿cuándo empezó? ¿Qué viviste? ¿Qué viviste en relación a eso? Pum, es verdad, yo viví eso. Bien, la persona ya empieza a llorar un poquito, pero aún está llorando solo su historia. ¿Cómo lo viviste? Tal. Y el abuelo, pam. Entonces vamos a llegar a la historia familiar, donde el abuelo tuvo que escapar de los franquistas o de los rojos y le mataron al papá, y esa es la historia. Entonces, protocolizar estas cosas, yo soy un poco en contra y no me gusta, porque después no puedo hacer cosas como más de vender, para decir una forma, pues no funciona. Bien. Cada historia es distinta y cada historia merece ser escuchada. Y eso es lo que una persona que trae una enfermedad merece, que una persona entre allá, le abra el árbol y diga, venga, por el principio. ¿Cuántos años tenías cuando empezó? Tantos. Vale, ¿qué estabas viviendo? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu hermano? Y todo. Y empezamos a triturar la historia. La pasamos toda, hasta que encontramos de la forma correcta, con la perspectiva correcta, esa historia y ahí sí. No puedo evitar pensar en las personas que por ahí no saben su árbol porque, no sé, fueron adoptadas o no tienen esa información. ¿Pueden igual acceder a la biodescodificación? Con personas adoptadas, y es una prueba que para mí me ha ayudado siempre a corroborar el tema de los campos mórficos y tal. He tenido varios alumnos y clientes que trabajamos la historia familiar y son adoptados. Y, pero yo no sé la historia. Digo, no quiero, sinceramente, de tu familia biológica no quiero nada. ¿Cómo? No. Y el padre adoptivo a tal edad vivió tal, o sea, a todos los efectos es lo mismo. Okay. Y si, si sos huérfano, digamos, para el caso, digo, no tenés árbol o no tenés forma, igual de alguna manera eso aparecería, digamos, sería con alguien con experiencia, por ahí vos de todos los casos que tenés, o sigue siendo un caso que no existe. Sí, porque también puede ser que... Claro, o sea, tener la información familiar ayuda mucho. Pero yo siempre digo que, como siempre, lo que he dicho de la esperanza y tal, de mantener ahí, de pedir, a través de sueños. Ya he visto cosas muy increíbles y han sucedido cuando yo he dicho, calma. No, porque yo no sé, calma. Porque yo no sé, no lo quiero y tal. Y aquí estamos trabajando a otro nivel. Esto no es lineal. Tú eres tu historia familiar. Tú eres tu enfermedad. Y tú estás queriéndote curar y tú necesitas esa información. Entonces, calma. Vamos a ver, hay varias maneras que vamos a ir trabajando toda esta información. Y la persona empieza a soñar cosas, la persona ya he visto que llegan informaciones desde muchos lugares. Okay. Pero, por ejemplo, también le dices, ¿cuál es tu película preferida? Tal. ¿Por qué? No, porque en el momento en que... Y te dices, eso que me acaba de contar te emociona muchísimo. Siempre que veo esa película me rompo a llorar. Vale, yo sé coger ese guión, esa historia, y le digo, vale, y si tú ves una historia de tal, no, lo mismo. ¿Te pasó algo? Entonces ya empiezas, ya tengo un código, ya lo empiezo a mover. Eso hablamos de que la información a ese nivel es holográfica. Okay. Significa, un holograma, no sé si yo tapo un holograma, aunque yo tape la mayoría de esta ramas, se sigue viendo toda. Entonces es como se distribuye realmente la información en el cerebro, no me lo invento yo, es así. Y entonces usamos esos principios para mantener esa esperanza viva. Evidentemente es más complicado, pero ahí existe. No sé por qué. A veces, el otro día pasó en clase, no, es que yo de bisabuelo no sé nada. Digo, bueno, pero cuenta. No, es que yo no sé nada. Pero a ver, cuenta. Bueno, sí, sé que... Y contó, o sea... Y todo el mundo, ¡ostras! ¡Ah!
Lo único que le han contado es justo lo que necesitas. Lo veo mucho. Para mí no es casualidad, evidentemente. Yo creo en el derecho intrínseco a curarse y por lo tanto, como yo curo a través de que me cuenten la historia, creo que la persona tiene derecho a la historia y muchas veces llega. De formas increíbles a veces. También hay algo, no sé si en tu escuela también hay gente de diferentes países, porque vos sos español, pero ahora estás en Florianópolis y bueno, fuiste bastante viajero. Y sé que tenés también alumnas de Chile. Y, sí. Como que también hay algo, ¿no?, de esa cosa internacional, más allá de que con solo ver gente de España, digo, pero como la confirmación de que estamos todos en un camino a esa nación, ¿no? Como que no importa de dónde vengamos o nuestra cultura, cómo fuimos criados, hay algo que nos une acá en la tierra para bajar a hacer esta experiencia. Y es eso. Para mí lo programamos todo desde el sufrimiento de nuestros padres. Para mí eso es invariante. Tú agarras una persona de cualquier país, porque sí, trabajo con personas de muchos países, y vale, ¿qué le pasaba a tu mamá? No, mi mamá no tenía dinero y tal y cual. Vale, ¿por qué? Bueno, ella es de familia pobre, tal. Bien, eso es lo que le va a programar toda la vida a esta persona. Va a tener problemas del digestivo, va a tener una obsesión terrible por el dinero, le va a gustar vestir las cosas caras, se va a arruinar, o sea, todo su trabajo, su filosofía, el partido político al que vota, todo es la historia que hacía sufrir a la mamá. No lo que la mamá le hace a él o a ella, insisto, porque para mí eso es lo que yo tengo ganas de que alguien me lo cambie un poco del sistema. Reescribamos la historia. Sí, porque todo el mundo, cuando me dice, ostras, pero yo he ido muchos años a terapia y nunca había llegado ahí, digo, porque me equivoco que tu terapeuta se quedó ahí. Dice, claro. Sí. Digo, ¿cuánto tiempo se quedó en ese punto? 3 años, digo. Claro. Yo me he quedado 1 minuto ahí. ¿Por qué? Bueno, o sea, yo siempre lo digo, si eres mujer y has sido abusada, vas a un psicólogo, la has cagado. O sea, porque eso es todo, ¿verdad? Y si tu padre te ha pegado, ya, vamos, ya lo tienes. Es eso, y no. Digo, perdona, me vienes con un conflicto de digestivo, de no sé qué, digo, no tiene nada que ver. No, pero es que yo soy abusada. Digo, bueno, lo tengo en cuenta, evidentemente, le buscamos un momento, pero yo estoy tirando de un hilo. No me pierdo, y eso es lo que a mí me gusta de la bioscodificación. Te da un sistema y tiras de un hilo. No, pero me pasó eso. No tiene nada que ver, porque yo estoy tirando, a mí me lleva para allá. Y después sí que me va a sacar una rama que voy a llegar allí, pero con calma. Vamos a llegar desde el punto que toca. Sí, y por ahí también le quita, es como que ya creo, por lo menos en mi caso estoy como cansada, ¿no? Esto de, uno ya llega a cierta edad y esto de pensar que todo viene de papá y mamá, ya llega un momento en el que, más que cuando ya somos papás y mamás, decimos como esto además se va a repetir, en algún momento mis hijas van a estar diciendo, mamá, porque vos, y tiene que haber algo más, ¿no? Porque sí. más allá digo que desde las constelaciones, la biocodificación, la astrología, apuntan siempre a una mirada más abierta, ¿no? Como de no quedarte en eso. Hay algo quizás de la terapia más formal, no todas, solo un tipo que entiendo que está bueno tirarle ese hilo y que estaría bueno también darle más espacio a comprender las cosas de otro lugar. Todo es en base a una o dos historias del árbol familiar. O sea, tú cuando tiras el hilo de una historia, vas a una, la persona te dice, pero también tengo esta otra enfermedad. Tiras, llegas al mismo lugar, tiras, y la persona 10 años después te dice que ha tenido un problema con su pareja, y llegas al mismo lugar, desde distintas... Todo el conflicto tiene un montón. Y entonces, para mí, yo siempre digo que yo no trabajo con un conflicto. Por ejemplo, no, ostras, yo soy abogada, vengo a trabajar esto. Yo, mi papá, tal. Y digo, yo no trabajo con eso. Yo no trabajo con algo, yo trabajo con síntomas que a ti te hacen sufrir. Porque ese es tu sistema el que nos va a dar la información de cómo quiere que abordemos esto. Perdón, entonces en ese caso, suponiendo que yo fui abusada y pienso que hoy, entonces en mis vínculos, no sé, por ahí sexuales, estoy traumada. En verdad trabajaríamos en por qué estoy traumada, no sé, por ahí en la intimidad. Yo te preguntaría, exactamente qué te pasa. No, porque, o sea, yo asocié que el por qué es porque fui abusada y quizás vos lo vas a encarar desde otro lugar. Por ejemplo, exacto, vamos a ver que tu gran miedo es quedarte embarazada. No tiene nada que ver. O sea, la mamá o la abuela se quedó embarazada fuera del matrimonio y fue terrible. No, pero oye, que estamos... No, o sea, se parece y evidentemente siempre vamos a terminar el mismo, pero eso nos lleva a otro lugar primero, nos obliga a pasar primero por otro camino, y yo siempre digo, yo no puedo decir nada que es el inconsciente el que me ha dejado pista, y yo no sé nada, yo escucho al inconsciente, y eso es lo que mi profesor, Claude Bouvier, que es un anciano que ya falleció,
El señor decía, nosotros bioscodificadores tenemos que tener un tercer oído. Ese tercer oído es lo que nosotros usamos para curar. La persona te empieza a contar su historia y tú empiezas a relacionar todo sin querer. Nos entrenamos para eso. Y esa historia termina apareciendo una historia familiar y dices, es esta. Y una vez la tienes, dices, ¿a qué edad te pasó? Pa, encaja. Y hay lo que decíamos antes, las fichas, pa. Entonces, yo tengo miedo siempre de trabajar cosas que la persona no me está definiendo como claras un síntoma. No me dan ganas de preguntarte que en un momento vos mencionaste este código que es el que deberían usar o el que vos más confías. ¿Cómo se inició esto? ¿Quién empezó a relacionar lo emocional con el árbol o con los síntomas? Ajá. La historia empieza con el Dr. Hammer, que antes un poco lo hemos comentado. Hammer sí, Hammer no, digo Hammer, si me lo ponen por delante. Es decir, Hammer nosotros lo conocemos como el eureka. Aquí hay algo. Todo lo otro, y esto hay gente que estará más de acuerdo o menos. Yo conocí una persona que él dice que es, yo creo que eso lo conocí, Santiago Contreras, un argentino. Él es fisioterapeuta, pero se ha estudiado todo Hammer. Y él dijo, yo creo que soy el único que de verdad me he leído todo lo que él escribió. Y dice, y no tiene sentido ninguno. Mucho. Y yo vengo aquí, o sea, soy una persona que defiende esto, ¿no? Entonces, para mí, Hammer no se le puede pedir que lo acertara todo. Y no lo hizo. Yo no se lo pido, no encuentro justo. Es decir, él fue un enviado del inconsciente colectivo, en mi opinión, que nos entregó una manera nueva de pensar. Y Claude Savart, que fue una de las personas que él enseñó, para mí es el genio de la historia. Yo no entiendo cómo esa persona escribió todo lo que yo he leído sobre esto. O sea, llevo muchos años y son los códigos, o sea, está ahí. Él entendió, todos ellos son médicos y para mí él lo escribió de una forma impecable y dejó lo que Enrique Burón, en el Diccionario Azul de la Bioscodificación, que está en internet, no sé si copyright tal, ahí no me preguntéis, no sé, pero ahí está, en PDF, tú te los cargas y ahí tú le pones tal. Y entre paréntesis te ponen las siglas de la persona que lo ha escrito. Y los de Claude Savart están siempre, CS. Yo a mis alumnos les digo, ¿ves este CS? Sí. Tú, este diccionario, CS. Olvídate, todo lo otro, si pone otro nombre, hay otros que a mí me sirven, pero tienes que saber cuáles son. Todo lo otro, bueno, léelo, es interesante, ¿por qué no? Pero los de él, entonces para mí, Claude Savart es el gran creador de la bioscodificación. Quizás porque él enseñó a todos. Un poco de Hammer C, no me considero ninguna experta, pero un poco de Hammer C, y me gusta su mirada sobre, o sea, para mí lo que estuvo bueno es que le quitó como la culpa. Por ahí, si vos tenés una enfermedad, también hay una parte que es como que, ay, tuviste malos pensamientos y entonces, no sé, te agarraste esta enfermedad, ¿no? Y algo de Hammer lo que dices, no, es algo biológico. O sea, lo emocional y lo biológico van de la mano. Pero no está lo del árbol. Vos decís que lo que suma, como que ese es el descubrimiento de Hammer, y además lo hace con tomografías, o sea, es súper interesante investigar cómo alguien que era médico se puso a relacionar, a meter lo emocional en la medicina y decir, tenés que dejar de ver el síntoma y ver el por qué sucedió. Y después viene entonces la biodescodificación, es decir, el por qué no es solo del ego, no es solo de ese individuo, ¿no? El por qué viene del árbol o viene de un campo, ¿no? Como que eso es lo que... Exacto. Ah, ok. Exacto. Pues yo a Hammer lo defiendo. Vale, pero no sé tanto de biodescodificación. Y yo también, pero fíjate el rato que íbamos hablando, ¿cuánto yo hablo sin hablar del árbol? No puedo. Exacto. Yo lo digo, no entiendo. Yo hoy en día no entiendo cómo una persona trabaja con otra sin abrir el árbol. Y lo digo, que alguien me lo explique, ¿cómo lo hacéis? Yo no puedo. Claro. Inevitablemente me empiezan a contar una historia y yo ya me estoy montando la película en mi cabeza. Me sucede siempre. Oye, mira, yo he tenido tal, yo estoy viendo la edad que la persona tiene, el sexo que es escrito, digo, es que ya está, es que ya lo sé. ¿Qué digo? Estoy seguro, y me ha pasado, ahora estoy acordándome de una historia, que estábamos andando por la montaña, una persona, tú haces bioscodificación tal, porque mira, yo tengo tal enfermedad, y te lo juro, fue clac, 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 clac. Dije, yo creo que tu abuelo, con 10 años, te lo juro, con 10 años, porque ya tenía 10 años cuando le había empezado toda la historia, eran por las costillas, no sé qué, digo, ¿tú tienes una hermana? Sí, ¿cómo te llevas? Fatal. Digo, mira, yo creo que tu abuelo tiene un conflicto brutal con uno de sus hermanos a los 10 años. Llevamos un minuto de conversación. Y al cabo de una semana consiguieron hablar y me dice, ¿cómo lo sabes? Y yo, ¿qué? Y sí, sucede mucho. Es decir, eso es para mí la gracia de la bioscodificación. Y de hecho, eso es lo que le da el input para desprogramar. Porque antes me has preguntado, ¿no? Sí. Es un... No puede ser. Y se abre y entra, yo siempre digo, es como una granada. ¡Tic! A ver, una pregunta.
¿Y cuántos años tenías? Y claro, ya llevamos hablando de que el abuelo con 16 años, tal. ¿Cuántos años eres? Y te 16, y ya te dejas y ¡ah! Y ya te ¡pum! Y eso no se puede deshacer. Y No. entonces yo juego mucho con eso, lo uso, es lo que Claude Chabat hacía, él conectaba estas cosas. Entonces él no mira la biología, aunque la comprende, evidentemente. Aunque Claude Chabat no es el que empieza a trabajar con el árbol, pero él lo deja todo ya listo para que eso suceda. En la charla previa que hicimos antes de empezar a grabar, me habías comentado algo que vos querías, concepto, no era el de la prenatal. Los ciclos biológicos memorizados. Eso, los ciclos biológicos memorizados. ¿Nos querés contar qué es? Sí, es precisamente un muy buen lugar donde poner esta pregunta, porque es lo mismo, es decir, lo que muchas veces abre la curación es ver que la edad es la misma. Okay. Es muy curioso, pero sucede muchísimo. Por ejemplo, ¿no? Ostras, yo tengo 25 años, 75 años, la vida me ha ido bien y de repente, ¡pam!, se me mete ahí un ¿por qué eso ahora? Ahora que todo estaba tan bien, no sé qué. ¿Ahora que eso es, ahora que todo estaba tan bien, ahora que todo tal, de repente me aparece eso. ¿Ha sucedido algo en tu vida que ha disparado simbólicamente la historia? Eso es lo que nos han contado, ¿no? No, te has casado, algo ha pasado, que ha disparado el descenso de la historia familiar. Pero es que yo ya lo digo, es el número. Es el ciclo biológico memorizado. La misma persona, Marc Frechet, que he nombrado antes de los ciclos del proyecto de sentido, es el que dijo, no solo digo que esto es lo que programa, en el momento en que nace, si es niño, niña, el nombre, toda esa información es muy importante, sino que los ciclos biológicos son los que nosotros vamos a usar para demostrar a la persona que es una herencia biológica. Y es verdad, funciona con todo. Hoy, por ejemplo, como he dicho, este caso, esto de los 16 años ha sido al final, ya habíamos entendido la historia, ya sabíamos que era una historia de vergüenza, que alguien se había casado embarazado, porque yo pongo las preguntas, ¿quién se ha casado embarazada aquí con tal? Y venga, lo vamos a buscar, pero ya conseguimos saber lo que estamos buscando. Esa es la diferencia. O sea, tú ya vas a la mamá, cuéntame quién es esto, no la historia, no, cuéntame quién es esto. ¡Ah! La bisabuela, esta historia, la de la bisabuela, ¿qué tal? Que es justo la que hizo abortar a tu mamá, Bien. Vemos la historia, tal, todo encaja, ¿no? Una come mucho, la otra no come, la otra come mucho, tal. Y de repente una pregunta, ¿cuántos años decías que había? 16, y dices, no. Claro, dices, espérate. Y fue cuando me dejó, cuando yo empecé a tener relaciones. Es como... es la traca final. O sea, ahí ya realmente todo encaja. Bien. Y es eso, es entender que el inconsciente no quiere perturbarnos, nos lo ha dejado todo ahí. Y yo siempre digo, el inconsciente es alguien que te está explicando una historia todo el rato, no sabe cómo dejártelo más ordenadito y más claro, simplemente nadie lo escucha. Oye, una pregunta, ¿y cómo viviste que mamá te pegó? ¿Y cómo viviste que mamá nos quedamos ahí? En vez de decir, a ver, ¿qué edad empezó? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sucedió para que eso se disparara? Vale. Ya me dices eso y yo ya la antena ya empieza a hacer, ya suena por ahí. Eso para mí es lo que me gustaría mucho que empezáramos a hacer realmente, porque es muy instantáneo. Bueno, y ahora tengo una pregunta bastante práctica, que me pasa mucho, que a mí me pasa con carta natal, mapa natal, carta astral, es todo lo mismo, no es lo mismo. Me pasa igual, así como hay gente que a mí me pregunta por la astrología, che, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Biodescodificación, biodecodificación sin la S, biodesprogramación, desprogramación biológica, ¿es todo lo mismo, no es lo mismo? Porque quizás vos querés como una terapia y por ahí es neurobioemoción y digo como, ¿cuál será la que tenía que hacer? Desprogramación biológica original, no sé qué. Hay como muchas variantes. Yo digo, qué pena, porque es lo que genera muchísima desarmonía y ese efecto, o sea, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿Qué pasa? A nivel histórico, Claude Chabat, él hacía biodescodificación. Entonces, él empezó a enseñar a varias personas y se crearon varias escuelas. Claro, cada uno le metió, yo le meto hipnosis ericksoniana, yo le meto no sé cuántos, yo le meto transgeneracional, yo no, esto no sé qué, no, Hammer tenía razón, no sé qué. Entonces, claro, no, yo no quiero que me identifiquen con el otro. Yo entonces le pongo un subnombre por aquí, me lo enchufo, me lo tal. Para mí, sinceramente, Claude Bouvier me enseñó a decir, Luis, lo que tú haces, yo que soy de la historia, este señor murió, ahora no sé la edad, pero murió con 70 y pico años, es decir, eso, me dijo, lo que tú haces se llama biodescodificación y es donde estamos. Pero es verdad que Enric Corbera mucho tiempo
él escribió diccionarios de bioscodificación y todo, y después él se movió y empezó a crear la bioneuroemoción. Ah, ok. Entonces hay muchas personas que escuchan bioscodificación y lo asocian con Enric Corbera, y en verdad Enric Corbera hace la bioneuroemoción, Ok. y yo lo agradezco que quede ahí porque es diferente. Ok. Y nosotros ahora estamos reafirmando ese nombre porque yo ya lo he llamado mucho tiempo desprogramación biológica, biodesprogramación, Sí. y yo pasé por eso hasta que entendí que no era el origen y que encima era empezar con otra cosa desde cero cuando ya había un legado que también, por lo que hemos dicho, le debemos rendir homenaje, ¿no? Entonces yo dije, vale, ya lo he entendido, esa es la historia, es un poco rara, como toda historia familiar, esta no nos deja tampoco indiferentes, y ese es el lío. Tengo una pregunta que te la hice un poco, pero quiero profundizar un poquito más. Entonces entendemos, yo voy con un síntoma, vos me ayudás a identificar qué estoy repitiendo, de dónde en mi clan, de dónde viene, con preguntas, vamos a, ¿no? Como abrazar eso que me está pasando. Pero ¿qué pasa cuando yo, ok, lo desprogramo, ¿no? Que es lo que decís vos, no es que se biodescodifica, sino que se desprograma, y después me aparece otra cosa, y después otra cosa. Hay un momento en el que yo puedo ser libre de los patrones familiares, o voy a estar cumpliendo lealtades de acá al día que me muera. Vale, entonces, para mí es verdad que esa historia troncal que digo que todos estamos sintonizados con ella, cuando la entiendes y tal, lo normal es que tu vida mejore mucho. Es decir, Okay. o sea, es muy distinto ir solucionando cosas que no ir solucionando cosas con un problema inmenso encima, ¿no? Entonces, mi opinión es que, por ejemplo, ¿no? Démonos cuenta de que nosotros no siempre cumplimos los mismos requisitos simbólicos. Es decir, yo cuando soy niño voy a ir absorbiendo esas historias de los niños, que al papá lo abandonaron, el hermano del papá se murió enfermo, entonces todo eso, pues cuando soy niño. Cuando entro a la adolescencia, pues mamá se enamoró de otro y no de papá, entonces pues yo voy a vivir entonces podemos decir que, en mi opinión, yo voy arrastrando poco a poco y en cierta forma es una manera de que me vengan una a una, no todo de golpe, ¿no? Entonces yo creo que en un sentido nunca dejamos de trabajar cosas, pero es verdad que el conflicto principal tú te puedes curar de verdad y vivir una vida mucho más fácil. Okay. Pero yo creo que, y además eso, ¿no? Si yo estoy aquí un poco lo que decíamos, ¿no? Y yo creo, y esto es una suposición, que habrá personas que no están de acuerdo y lo entiendo, pero si yo vengo aquí a aprender y tal, lo mejor es aprovechar el tiempo. Entonces la vida te va a ir mandando cositas. Y en astrología, sí, y en astrología es eso, cuando no te cierra un planeta, o sea, ¿no? Cuando sí, no, o sea, totalmente. Entonces yo lo veo así, sinceramente. ¿Para qué descansar? Ya vas a descansar cuando te mueras. Esa es mi filosofía un poco. Bien, ¿y te tocó algún caso raro o exótico, así que digas, esto me súper sorprendió? Como que alguien llegue con, ¿viste esto? No sé, algo fuera de lo común. Sí, he trabajado cosas muy raras, muy raras. Ahora que me lo has preguntado, me acuerdo de una historia de una niña que tenía una enfermedad genética que solo 17 personas en el mundo tienen, y desprogramamos una parte de esa enfermedad. No lo quiero contar mucho porque es un poco delicado, pero esta niña le faltaba una enzima que no segregaba ni serotonina ni dopamina. Y hubo una mejora muy grande en uno de los dos. Ahora hace poco, este año, y la chica me permite explicarlo y me va a hacer un vídeo testimonio. Okay. Con esta chica, que ya habíamos desprogramado bastantes cosas de su vida, tenía una niña, un bebé de 1 año y poco, de meses, que tenía que ser operada a corazón abierto y porque la aorta no le crecía. Y el cardiólogo dijo, a esta niña o le crece la aorta tantos milímetros en 1 mes o se va a quirófano y no es broma. Y esta chica me dijo, no sé, o sea, estoy desesperada, la única persona, o sea, solo tengo una persona en la cabeza, eres tú. Y yo, conflicto de la aorta, diccionario, Claude Sava. ¿Quién fue expulsado del clan? Pam, el corazón es la casa, la aorta es por donde sale la sangre, que es la familia. ¿Quién ha sido expulsado? Dice, yo, embarazada de ella. A ver, cuenta la historia. Mi mamá me echó de casa, tal. Hacemos la historia familiar. La mamá la habían echado de casa porque se había embarazado de ella. O sea, ya era la segunda generación que pasaba. Nos vamos arriba, a la abuela la habían rechazado también de la familia. Ya está. Así, es una persona que cree que ya está abierta, que ya hayamos hecho cosas, todo bien alineado, ya teníamos. Bueno, a ver qué pasa.
Al cabo de, no sé si fueron 15 o 20 días, me llama llorando y dice, el cardiólogo dice, ¿qué has hecho? Esta niña, o sea, no lo entiendo. No lo entiendo y me lo va pasando. Entonces tengo varios así. Y es interesante, y lo cuento porque es una niña. No, pero yo no hablé con la niña. ¿Qué prueba más hay? Y tengo un montón de estas, donde el niño responde su biología, o sea, no es un accidente, no es una deformación. Claro que lo es, obviamente, pero tiene un porqué. Y empezamos a vislumbrar, porque yo tampoco lo sé todo y nadie lo sabe todo, pero empezamos a vislumbrar que tocando los palos donde toca ahí, los asuntos, eso mejora. Ok. Mencionaste algo genético, entonces también está esta pregunta que nos hacemos todas las personas que escuchamos de biodescodificación. ¿Cuál es la relación entre la parte de la medicina tradicional, habla de genética, heredada, quizás no tanto desde la epigenética, que tiene en cuenta el contexto, pero cuál es la diferencia, digamos, esto sería como una especie de herencia emocional, o cómo se combinan, si es que se combinan? Sí, yo para mí la respuesta estaría en la epigenética. Evidentemente es claro. Lo único que yo he visto así, porque yo me preocupo de ver que me encaje un poco, ¿no? O sea, porque sí. Al final yo veo desde la práctica, después yo no soy especialista, no soy biólogo ni médico, entonces la epigenética para mí sí consigue explicar lo que es la idea de que el ADN puede hacer un poco lo que se pida de él. Yo lo entiendo así. Son unas posibilidades que la biología dice, ahora pongo esto, ahora pongo aquello, ¿no? Con esta idea, no sé si todo el mundo lo sabe, pero la epigenética nos dice de que existen unas proteínas dentro del ADN que esconden la información o la abren en base a lo que el ambiente le pide, ¿no? Entonces, ese ambiente para mí estaría vinculado totalmente al vínculo emocional y de amor a mamá y a papá y a los demás, ¿no? Y en ese sentido yo creo que iría por allí. No lo tengo muy bien, pero he visto, como te digo, enfermedades genéticas que han cambiado. Yo siempre aprendí y sigo diciéndolo que hay partes del proceso que no podemos entender y que no quiero entenderlo. Y aquí realmente me voy a una teoría muy rara que es la teoría de la interfaz de usuario multimodal de un psicólogo de Estados Unidos que él dice, mira, es muy simple. La realidad que tú vives es la expresión de una información. Tómatelo así. Ya está. O sea, no busques el cómo fue que no sé quién llamó al primo para que no sé qué, para que te llegara esa información. Te llegó. O sea, te vas a perder en eso. No importa. Tú entiendes el por qué ha sucedido. Entonces, el cómo no entramos tanto si movemos el por qué. Ese es para mí el punto. Y eso es lo que siempre yo hago. No, pero eso es imposible. Digo, es imposible para ti. Que pienses el cómo eso va a suceder. Hagamos nuestro trabajo, cuenta la historia. Vamos, no nos preocupemos del cómo. Ok, y algo que me gustaría preguntarte ya para ir cerrando es, ¿cuál es el cambio más grande que viste en tu vida a partir de la llegada de la biodescodificación? Como que decías, quizás contaste en un momento que pasaste, no sé si es que encontraste tu propósito en la biodescodificación, o como que vos puedas ver en vos, para alguien que quizás dice, me gustaría hacer este camino, me gustaría estudiar, o incluso solo atenderme, ¿no? Vale, claro, no sé si contestarte a nivel personal, es decir, si yo cosas me he probado muchas. De mi familia he probado varias enfermedades de mi madre, de mi padre, entonces creo que eso me ha salvado un poco el futuro también, tener una madre enferma y un padre enfermo, pues no mola, ¿no? En ese sentido, pero yo te diría que lo que me ha aportado la biodescodificación es una manera clara sobre la cual yo puedo trabajar y ayudar a las personas. Que yo, sinceramente, eso es lo que me hace feliz. Es decir, es algo con lo que me he identificado desde hace muchos años, mucha gente me conoce por eso, y qué mejor que encontrar una cosa que me da la certeza de que sí o sí le va a ir bien. Yo no sé dónde vamos a llegar con ese proceso, pero tú pones a cualquier persona en esa perspectiva y se le abren puertas y de una manera muy, muy bonita, y entonces pues todo eso que yo he podido hacer, la verdad que lo guardo con mucho cariño, porque es bonito poder vivir de ayudar a las personas. Para mí, que soy Piscis, o sea, no sé cómo contarlo, me hace muy feliz. Buenísimo, gracias Luis, estuvo muy, 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 muy bueno, muchas gracias. Vamos a dejar todos los datos de Luis acá abajo, así que después van a quedar ahí a mano, pero estuvo buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ti, So. ¿Querés un mate? Quiero.